Son las 8 horas con 1 minuto. Saludamos a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, miembro del Foro Pro Defensa de la SUAY. Quisiéramos confirmar si estamos en línea con Fernando Vega. Fernando, buenos días. Buenos días, Ya. buenos días, Gustavo. Estamos sin cámara, Fernando, a ver si podemos A corregir la ver, situación. sí, estoy con un teléfono nuevo y me estoy haciendo A bola. ver. A ver, eh, Bien, salgamos solamente con audio, si podemos corregirlo en la marcha estaría bien. En todo ya. caso, iniciemos con este diálogo para quienes nos escuchan en la radio y redes sociales. ¿Qué decir tras esta vertiginosa semana, como lo había calificado nuestro anterior invitado Juan Cubi, con tantos temas que se han dado, pero que en ese balance enormemente negativo deja muy claro un estado de descomposición moral del país? Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. Estamos en cámara Eh, ya. Adelante. sí, se mejoró, ¿no? Sí, Creo que ya estoy con allí estamos cámara, bien, sí. correcto. Sí. Bien, yo creo que todo lo que decía Juan, he estado atento a lo que él decía, hemos estado conversando en los últimos días. Pues nos muestra ese riesgo, que estamos al borde de un abismo, de lo que usted me ya mencionó también, como un estado fallido, ¿no? Todavía existen estructuras que funcionan, sobre todo una sociedad que, a pesar de la descomposición que existe, pero bueno, lo que yo veo es un predominio general de las fuerzas de dispersión de la cohesión social, política, económica, etcétera, sobre las fuerzas de cohesión, ¿no? Y eso se ha ido construyendo, es fruto de una larga historia, ¿no? En la cual pues se han ido acumulando las cosas que se hicieron mal, lo que se dejó de hacer y lo que se hizo, como digo, mal, ¿no? Entonces, se han ido minando las instituciones, se han ido corrompiendo las personas, la propia ética social ha llegado a introducir en la cultura la práctica del delito, de la mentira, de la falsedad, de la trapacería, de lo ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se evidencia realmente ya en estas declaraciones de los testigos protegidos, etcétera, ¿no? O sea, eso que se mencionaba antes de que ya se sabía, claro, todo el mundo lo sabe, pero bueno, lo sabíamos desde siempre, ha sido aquellos adagios o refranes que la justicia es para los de poncho, que echa la ley, echa la trampa, solo el que tiene padrino se bautiza. Todo eso ha sido parte del conocimiento. Ahora, lo que hoy se está revelando es el mecanismo. Ya sabíamos, voy a poner un ejemplo, que un reloj que yo tengo en mi mano daba las horas a su antojo, ¿no? Que no marcaba la hora exacta. Ahora se está abriendo el reloj y se está viendo los mecanismos que habían dentro del reloj para ver por qué ocurrían todas esas cosas. Creo que hoy el país se está dando un baño de realidad, de verdad, ¿no? Y es muy importante en esto que está ocurriendo porque por primera vez podemos ver el interior de los mecanismos, ¿no? Y eso que sabíamos y que nadie se preocupaba de mayormente de investigar, de saber por qué ocurría eso. Hoy lo estamos sabiendo, ¿no? Y claro, esto nos escandaliza, pero ojalá no pase del escándalo, es decir, ojalá pase del escándalo realmente a una toma de conciencia colectiva de que por este camino no podemos seguir destruyendo el país, tenemos que empezar a construirlo y eso demanda de la propia población, de los aspirantes a políticos, de las nuevas generaciones sobre todo, un cambio radical de conducta, de valores, etcétera, que nos permitan iniciar un nuevo Ecuador, un Ecuador donde el reloj que marque las horas exactas y que los mecanismos que hacen que eso es posible estén funcionando para que eso ocurra, ¿no? Entonces a mí me parece que es tocar fondo
es saludable. Es decir, que esto siguiera enterrado, soterrado, desconocido, sería lo peor que le podía pasar al país, ¿no? Ahora, lo que a mí me extraña es precisamente eso. ¿Cuánta complicidad ha habido en quienes tienen mayor responsabilidad en esto? Por supuesto, en esto tenemos también responsabilidad todos los ciudadanos, ¿no? Pero sobre todo, cuánta responsabilidad en aquellos que se han beneficiado del poder, en aquellos que han estado en el poder, de aquellos que han tenido en sus manos el poder, de cualquiera de los 3 poderes del Estado y ahora de los 5 que supuestamente existen. Pues se haya permitido que esto acontezca, ¿no? Cómo las fidelidades, las fidelidades de eso, las lealtades están con el mal, ¿no? Yo ayer en una charla hablaba de doña Mayra Salazar y decía, esta excelente relacionadora pública, este genio que ha trabajado con redes de redes, imagínenle ustedes a esta persona puesta al servicio del Estado, al servicio del bien, al servicio de hacer bien las cosas. Tendríamos un Ecuador diferente. Pero cuando esta relacionadora pública muestra sus grandes dotes de relacionadora pública, resulta que están al servicio del crimen, del chanchullo, del tráfico de la verdad, del tráfico de la justicia. Entonces también vemos una enorme eficiencia del mal, ¿no? Una enorme eficiencia del mal. Yo creo que esto merece una profunda reflexión ética, no solo hacer leña de los árboles caídos, sino aprender, meditar. Estamos en una semana que nos llama a la reflexión, ¿no? Yo creo que hay que volver a los valores sobre los que se sustenta el mundo, un mundo honesto, un mundo justo, un mundo misericordioso, un mundo compasivo, que está muy lejos de esta miseria humana a la que nos ha llevado toda esta historia de degradación. Ahora, Fernando, muy buenos días. Como usted decía, esperamos que esto no quede solamente en las denuncias, en el escándalo, en los medios de comunicación, pero aquí hay algunos temas que de alguna manera preocupan. La continuidad respecto de estos casos. Estamos frente a una renovación de los jueces, del Consejo de la Judicatura también, pero además la fiscal general Diana Salazar podría o está ya enfrentando un juicio político y una posible censura y destitución, pero además, en caso de que por alguna circunstancia no se dé esto dentro de la Asamblea, en menos de un año deberemos cambiar de fiscal. Bueno, ahí viene el problema, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Imaginemos que tenemos una piscina en la que criamos peces y hay el agua está turbia, está contaminada. Podemos vaciar totalmente la piscina y se mueren también los peces. ¿Cómo ir cambiando esa agua de esa piscina contaminada, ese entorno contaminado? La única forma es drenar en buena medida esa agua y introducir agua limpia, introducir gente nueva, en este caso, con garantías, con procesos. Fíjense usted que estamos viendo que ARCSA está detectando en las botellas de agua potable, está detectando arsénico, ¿no? Está detectando Escherichia coli. O sea, tenemos que, en todos los ámbitos de nuestra vida, tenemos que hacer las cosas bien y pasar y tener controles que permitan una renovación sana. Si resulta que el banco de elegibles que tenemos son de la misma calaña de los que hemos tenido, bueno, no estamos cambiando nada. Yo creo que aquí se necesitaría una voluntad muy importante, muy fuerte de quienes asuman el poder y todos los poderes para lograr ese drenaje de la corrupción lo más rápido posible y asegurar que quienes ingresan a sustituir estas estructuras, estos elementos corruptos, pues puedan responder con honestidad y con eficiencia, ¿no es cierto?, a la renovación que el Ecuador necesita. El tema es que esta situación que se está dando expuesta, ventilada sobre todo por la Fiscalía General del Estado, está demostrando, confirmando, diríamos, que no solamente es el poder político de Ecuador.
son profesionales, son operadores de justicia, son pseudo periodistas como Mayra Salazar, son abogados defensores, algunos de ellos con enorme prestigio. Las sospechas van además hacia los más altos líderes de connotados partidos políticos que hoy dominan la mayoría en la Asamblea, que no sabemos hasta cuándo les protegerá ese teflón. ¿Seguirá ese voto duro del Partido Social Cristiano de la Revolución Ciudadana aupando esta situación y a estos actores? Porque, como usted señaló, somos todos culpables por nuestra lenidad. Bueno, yo creo que esto está generando obviamente una erosión muy seria y saludable del prestigio y de la narrativa que nos hacen los partidos políticos, el Partido Social Cristiano, el correísmo, etcétera, la Revolución Ciudadana. Lo que a mí me preocupa es el que no surjan con la misma rapidez con que estos partidos se erosionan y ya yo creo que van a dejar de tener el apoyo que han tenido hasta ahora. Pues, ¿dónde aparecen los nuevos líderes? ¿De dónde aparecen? ¿Qué estructura política están conformando a su alrededor, etcétera? Y ahí vamos al tema de la crisis de los partidos políticos, ¿no? Esto ha devenido en que los partidos políticos se conviertan en emprendimientos de electoreros con una clara finalidad: copar un pequeño espacio del poder, vivir de los sueldos del Estado y enriquecerse a través de los mecanismos que ya conocemos, ¿no? El tema es cómo garantizamos una propuesta, que además hay una propuesta política, programática, con voluntad de poder, con organización desde la base, etcétera, que irrumpa en el escenario político con miras al 2025, porque también del otro lado, frente a lo que puede ocurrir, el desgaste del presidente Noboa porque las decisiones que está tomando evidentemente crean muchos conflictos y puede ir perdiendo en los meses que faltarían para la presidencia, para las elecciones presidenciales, puede perder piso. Pero entonces volverán a presentarse las mismas viejas opciones. Si no hay nuevos liderazgos y nuevas opciones, pues vamos a tener, bueno, ¿y a quién elegimos? Como siempre nos ha pasado ya en este último tiempo, ¿a quién elegimos, no? Entonces, el panorama convoca a aquellos ciudadanos que sientan amor por la patria, amor por el bien común, es decir, que tengan verdadera vocación política, pues que se lancen a cargar la cruz, porque no es asumir el poder en este momento en Ecuador, no creo que sea una cosa fácil y algo que sea atractivo, ¿no? Se necesitaría una gran voluntad de un verdadero amor por hacer el bien, por hacer las cosas bien, por sacar el país adelante. Se necesitan patriotas, se necesitan personas honestas, personas con capacidad, con formación, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ustedes comentaban los problemas entre Daniel Noboa y doña Verónica Abad. Bueno, ese matrimonio entre Noboa y la señora Verónica para formar el binomio presidencial fue de última hora. Tengo entendido de buena fuente que Noboa pretendía tener una vicepresidenta indígena. A fracasar casi a última hora esos contactos, fue llamada doña Verónica y algunos de sus asesores que se habían frotado las manos como la oportunidad de su vida, pues claro, desde el comienzo creo que este grupo, no sé si la Verónica mismo con el grupo, pero aspiraban a una vicepresidencia conspirativa. Ha habido malos manejos desde la propia campaña de los recursos, etcétera. Por lo tanto, ya empezaron mal. Y esto no le fue indiferente a Noboa. Noboa vio que habían cosas que no gustaban en ese tema. Y claro, se ha generado una guerra ahí solapada, interna,
no clara, la gente no sabe por qué ocurren estas cosas, pero evidentemente incluso cierto carácter conspiracional en la vicepresidenta, ¿no? Entonces, vemos que, claro, cómo nace un gobierno, con una, claro, Verónica Abad ni soñaba con ser vicepresidenta, como tampoco Daniel Noboa soñaba con ser presidente. Entonces, ese binomio es un binomio absolutamente improvisado. Verónica Abad tiene muy poca formación política, muy poca formación profesional, es muy hábil para trepar, para crecer, pero ese es el mismo estilo, ¿no? Es decir, en una carrera de caballos improvisada, cada cual se sube al caballo que puede y corre con el jinete que puede, ¿no? Esta improvisación, evidentemente, luego paga factura y paga las consecuencias cuando ya se está en el ejercicio del poder, donde el tiempo pasa de manera vertiginosa y los problemas se vienen encima de manera muy rápida. Colateralmente, vale la pena también analizar, Fernando, con estas iniciativas importantes que hay en Cuenca del Cabildo por el lado, estos frentes pro defensa, de la cual usted es parte, lo que está sucediendo con el tema minero. Por fin el Ministerio del Ambiente ha accedido a suspender esa consulta ambiental de Palo Quemado, que estaba en un proceso que debía terminar el día de mañana, proceso de socialización. En este tema también hubo una situación bastante grave, una aberración, podríamos calificarla, que le escuchamos al almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, equiparando de alguna manera a defensores del agua de Sitges con terroristas. Una aberración del conflicto armado interno que pone nuevamente en entredicho esa capacidad de análisis que debería tenerse para manejar temas muy delicados. Bueno, esa historia también es una historia que se ha ido construyendo, ¿no? Con una serie de discursos o de narrativas, como dicen ahora, ¿no? Por ejemplo, el discurso de que si no hay minería transnacional, extractivista, etcétera, entonces quienes van a hacer la minería van a hacer la minería irregular, y que la minería irregular ya es verdad, está financiada por el narcotráfico, por el lavado de dinero, etcétera, y evidentemente en vinculación ya con las bandas armadas. Es decir, existe la posibilidad de que hayan conflictos armados entre el Estado y grupos delictivos en torno a las minas que ya controlan los mineros ilegales y las mafias ilegales. Pero otra cosa muy diferente es el tema de que los habitantes que están bajo la zona de influencia de las concesiones mineras tienen que ser consultados de acuerdo con los parámetros de la Constitución, de acuerdo con la ley orgánica de minería que no se ha expedido, y no se puede, el Estado ecuatoriano, el señor Noboa, no puede ir a vender el Ecuador a la minería en Canadá sin tener clara la ley de minería y sin tener resuelto el tema de la consulta ambiental y de la consulta previa. Si yo quiero vender la casa de mi vecino, ¿no es cierto? Y no tengo ningún papel que me lo garantice, le estoy estafando al vecino. Y entonces aquí viene el problema del señor Noboa que va a tener que enfrentar. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de Noboa al respecto? Primero, no va a poder cumplir con su palabra con las mineras. ¿Por qué? Porque hay conflictos medioambientales y sociales serios en el Ecuador en torno a querer imponer la minería a como dé lugar. Y dos, va a crear dentro del propio al interior de la sociedad ecuatoriana, un clima de violencia y un clima de zozobra permanente, porque en cada intento de implantar la minería se va a encontrar con la población que no va a dar paso, y entonces tampoco va a poder cumplir consigo mismo y con el país ofreciendo la minería como la puerta de entrada a la inversión de capital. No, este actuar del gobierno no genera seguridad jurídica en el Ecuador, no genera seguridad para los inversores y tampoco genera seguridad
interna entre nosotros. Es decir, me parece que es un enorme error del presidente haberse lanzado a proponer la minería como el óptimo camino para lograr fondos para el Estado y para relanzar el trabajo en el Ecuador, ir por un camino de una minería impuesta bajo un reglamento inconstitucional mínimo y bajo un securitismo de carácter militar, es decir, de imposición, que genera peleas, conflictos, heridos, muertos, etcétera, y donde ya entonces la propia imagen del Ecuador se degrada frente al exterior, se sigue degradando, y obviamente también la popularidad del presidente puede caer de manera tanto más cuanto ya los enemigos políticos, que pueden ser hasta promineros, pero que en este momento, por oportunismo, ¿no es cierto?, están del lado de la antiminería para iniciar ya fuertemente una campaña de desprestigio del actual gobierno para con mira a las próximas elecciones. Digo esto porque el señor Issa no es muy minero, no es antiminero. Pero sin embargo, en este momento, Issa está posicionando y liderando pues el frente antiminero, ¿no? Entonces, es una postura política, porque en ciertos círculos en los que se mueve Issa y muchos indígenas, está la idea de que sí hay que hacer minería, pero nosotros, o sea, y ese hacer minería nosotros, es también tan peligroso porque normalmente se basa en la minería artesanal, y la minería artesanal no tiene suficientes recursos, y entonces viene el capital de lavado de dinero y de la mafia, etcétera, y entonces, claro, esa minería artesanal que se defiende desde ciertas bases, pues es un camino abierto también a la minería ilegal. Hay que recordar también que estamos en vísperas de una consulta popular en la cual habrá definiciones sobre este tema. Hay una de las preguntas, como se lo puso en letras, no tengo a la mano a qué letra corresponde, pero está dentro de las de referéndum, en la cual se pregunta: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Esto suena como racionalidad, pero hay que analizarlo a fondo en la situación de Ecuador. Cuando se va a Canadá y se firman acuerdos, compromisos, ayer lo describía uno de los luchadores por el medio ambiente, también el economista Corral, el día de ayer, sobre los riesgos que se están viviendo en Ecuador. Recordemos que aquí en Ecuador hubo ya capítulos con respecto a la minería y estos arbitrajes, y capítulos que se dieron entre dos empresas mineras de los estados, tanto el estado chileno como el estado ecuatoriano. Estuvo Codelco por un lado y estuvo por otro la empresa nacional minera de Ecuador. No se pusieron de acuerdo finalmente en un proyecto minero Llurimagua, en la provincia de Imbabura, y Codelco decidió poner ante un tribunal una demanda millonaria contra Ecuador. Fue Guillermo Lasso a Chile. Todo esto sucedió entre el 2018 y el gobierno de Guillermo Lasso. Fue Guillermo Lasso a Chile y llegó también a algún acuerdo cuyos detalles no se conocen, y se tranquilizó la compañía minera. Pero el riesgo de estos arbitrajes, que reiteramos, los arbitrajes normalmente son un sinónimo de racionalidad para arreglar los problemas, está allí presente por esa facilidad, esa diríamos ligereza con la que el Estado ecuatoriano, a través de sus representantes, actúa en dar concesiones sin medir las consecuencias que pueden venir después. Bueno, yo creo que esa pregunta tiene su riesgo. Es decir, yo les digo sinceramente, a ver, la pregunta es: ¿los tribunales internacionales son esencialmente injustos y parciales a las grandes empresas, o si hay cierto grado de justicia en los tribunales internacionales? A mí me parece que hemos perdido en los tribunales internacionales
a lo largo de la historia, sobre todo porque en el propio país no se han hecho bien las cosas. Y claro, voy a citar el ejemplo, el señor Rafael Correa, de un plumazo, porque se cree la mamá de Tarzán, dueño de un país absolutamente autónomo y soberano, y le da por desconocer ciertas firmas, contratos que sus antecesores han hecho con los mismos vicios que está haciendo ahora Noboa, ofreciendo cosas fuera de las propias leyes del Ecuador. Entonces, claro, en tribunales internacionales, pues tenemos las de perder. ¿Por qué? Porque se hace el análisis de cómo ha llegado a realizarse el conflicto y entonces tenemos que la sentencia ha sido dada por un juez corrupto en Ecuador o porque el Ejecutivo ha tomado decisiones caprichosas en contra de la seriedad de los convenios, etc. Yo creo que si queremos justicia en nuestro país, en nuestros propios tribunales, tenemos también que exigir justicia en los tribunales internacionales, porque si no existe justicia internacional, pues entonces también el mundo está como está, ¿no? Yo creo que llevemos el caso al tema, por ejemplo, recordemos el discurso sobre la CDH, como Correa desprestigió, ahora está invocando a la CDH, es decir, no, vamos a los tribunales internacionales cuando nos conviene y cuando no nos conviene, los rechazamos. Yo esa pregunta la considero, sí, complicada. Creo que esa es una de las preguntas en las que no se puede votar sí o no, sin una profunda reflexión y convicción. Alberto Acosta señalaba, para acotar con una cifra, que Ecuador ha perdido en arbitrajes, mediaciones internacionales, una cifra de aproximadamente 3.000 millones de dólares por las malas defensas. Y no solo por las malas defensas, sino porque a veces algunos juicios eran indefendibles. Eran indefendibles, es decir, ¿por qué? Porque los problemas se originaron acá mismo. Lo que pasa es aquí, por eso en la Constitución se estableció la sanción de la restitución de esta ley que obligaba a los responsables de la pérdida de recursos del Estado a pagar las consecuencias. Pero fíjese usted que hasta ahora no tenemos esa ley funcionando, ¿no es cierto? Entonces, el problema es no solo echarle la culpa a lo que ha pasado y porque los tribunales internacionales siempre son sesgados y tal y cual, también nosotros tenemos una parte de culpa muy fuerte en lo que se ha perdido por falta. El tema sería qué hacer ante esta pregunta. Bueno, primero que los contratos internacionales tienen que ser hechos con transparencia y con aprobación del pueblo, sabiendo el pueblo a qué se compromete. Si tú tienes un pueblo que no aprueba la minería en su comunidad, el señor presidente, por muy poder ejecutivo que tenga, no puede ir a vender la mina y a ofrecer lo que no va a poder cumplir. Si firma y no puede cumplir, nos van a demandar y nos van a ganar. ¿Quién tiene la culpa? El que ha firmado sin haber tomado las precauciones debidas. No es la injusticia del Tribunal Internacional, me parece a mí. Y entonces el señor Noboa tendría que pagar las consecuencias de aquello que no ha podido cumplir, porque no es del pueblo ecuatoriano el que, claro, que dirá él que yo represento al pueblo, pero si el pueblo le está diciendo que no, Cuenca le ha dicho un 80% no a la minería, lo mismo lo ha dicho Girón, hay sentencias judiciales que dicen que no se está cumpliendo la ley y la constitución. A pesar de eso, el señor no va y vende Quimsacocha. Bueno, entonces, ¿quién es el culpable de eso? Y si no puede cumplir la palabra y hay un juicio y perdemos, ¿quién tiene la culpa? Bueno, somos los ecuatorianos. Es que además, Fernando, lo que va a intentar el presidente es hacer cumplir a como de lugar. Ahí está las fuerzas del ejército ecuatoriano, están las fuerzas de la policía nacional. Tenemos el vivo ejemplo de lo que acaba de pasar en Palo Quemado. Bueno, yo ahí creo que precisamente esa actitud, mire,
Hasta ahora el pueblo ecuatoriano, ¿cómo ha intentado luchar contra la minería? Por la vía de la pacífica, por la vía de exigir que se cumpla la Constitución, por la vía de la justicia. Cuando el presidente quiere venir a imponer la minería en una comunidad, ¿qué queda? ¿Qué queda? Ya ha fracasado la democracia, no se respetan las consultas, ha fracasado la justicia, no se respetan las sentencias, no se respeta la Constitución. Entonces, a la fuerza, ¿quién va a ser el responsable de esa violencia y de esas muertes? Y de que la sociedad, eso es como, es una locura, porque en torno a la minería, como hay tan poco trabajo, tantas pocas fuentes de trabajo y hay poco trabajo que genera la minería, hay unas guerras internas en la comunidad, se divide la comunidad en promineros y antimineros. Los padres quizá están en favor de conservar las fuentes, los hijos que quieren trabajar se van con la minera, y entonces se rompen las relaciones comunitarias, sociales, y lo que es más grave, es imposible proponer en esos lugares un proyecto alternativo que pueda sacar adelante a esa población pobre, ¿verdad? Que tengan una calidad de vida, que se puedan desarrollar otras potencialidades de la comunidad, del paisaje, la gastronomía, la producción, etcétera, etcétera. Porque todos estos sectores en los que se quiere imponer la minería existe una gran migración, es decir, hay que mirar las cosas de manera un poco integral, ¿no? No basta con resistir a la minería, hay que tener una propuesta de desarrollo, y esa propuesta no, los gobiernos locales no están empeñados en realizarla. Por ejemplo, aquí en Cuenca, varias veces hemos intentado con los alcaldes, los municipios, señores, creemos una ordenanza de apoyo, desarrollo sustentable para convertir a las comunidades de los páramos en verdaderos guardianes del agua, no en depredadores de la frontera agrícola, etcétera, etcétera. No hay, no, ni el Estado local ni el central canalizan recursos, políticas, programas, proyectos hacia estas comunidades pobres que, tentadas por el trabajo y el dinero, por lo menos momentáneo, de una década o algo más que te dé una minera, pues te conviertes también en un aliado y un promotor de la minería. Hola, Fernando, volviendo al tema de los arbitrajes, unas pocas cifras que dan cuenta de que en realidad no hay esa responsabilidad ulterior de los gobiernos. El caso Repsol dejó un reconocimiento, un pago de Ecuador para Repsol de 542 millones de dólares. En el caso con Occidental, caso de caducidad también decretado en todo esto en el gobierno de Rafael Correa, fueron 240 millones de dólares que reconoció Ecuador a Petrobras. Caso Perenco Burlington, 886 millones de dólares, y así por el orden. No hemos conocido que ni Rafael Correa ni ningún gobernante haya tenido algún juicio de repetición o de alguna manera se haya responsabilizado por estas enormes pérdidas para Ecuador. Así es, ese es el problema. Entonces el problema es que yo voy y vendo, pero sí es facilísimo, un matrimonio. El marido va y vende la casa siendo propiedad familiar con su esposa. El rato de entregar la casa resulta que la mujer pone un juicio diciendo yo no he firmado, ¿verdad? ¿Quién es el que se ha metido en problemas? ¿Quién tiene que devolver la casa? El marido, supuestamente. Pero como son familia, a la postre el marido tiene que pagar con creces su delito, su intento de venta fraudulenta. ¿Y quiénes pierden? La mujer y los hijos también. Es decir, es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos bien las cosas, enderezamos este país siempre dentro del orden legal, siempre cumpliendo lo que hay que hacer. Si por ejemplo, ahora habría que ver si el proyecto de acá de Zamora, de cobre,
Bueno, ¿está cumpliendo las leyes ambientales o no? Los ríos, ¿en qué estado están? ¿Qué está haciendo esta compañía? Por ejemplo, se dice que esta compañía está entregando terrenos, ella, a explotadores de oro artesanales. Y está permitiendo todo eso para tener el apoyo y para mostrar que, bueno, o sea, todo eso se hace al margen de la ley, ¿no es cierto? Habrá que ver entonces, no vaya a ser que después de que ya se evidencien las cosas, luego venga un gobierno y suspenda esa minería, y entonces vayan a juicio y la minería va a presentar entonces una serie de documentos en las que el gobierno mismo le ha permitido hacer cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a perder siempre. ¿Por qué? Porque no obramos dentro del propio país bajo la legalidad, bajo las normas y bajo las responsabilidades. Entonces, sí, ¿por qué le deberíamos tener miedo a los tribunales internacionales si hacemos las cosas bien? Y si hay tribunales internacionales que son sesgados, pues peleemos ahí también y rechacemos a esos tribunales. Y incidamos también a nivel internacional con voluntad firme, diplomática y política, de que pues un breve corte en la señal, a ver si la recuperamos. sí. Sí, se había cortado en los últimos 30 segundos, Fernando. Si podría repetirlo. Sí, decía que si hacemos las cosas bien para hacer contratos o deshacer contratos, hagámosla bajo la legalidad, bajo la honestidad. Y luchemos por la justicia, tanto al interior del país como a nivel internacional. Si sabemos que hay tribunales internacionales y hay empresas corruptas, por ejemplo, en este momento, fíjese usted, creo que hay un desprestigio enorme de esta empresa Transfigura, o no sé cómo que se llama, que ya nadie quiere hacer contratos con ella, y sin embargo, bajo el gobierno de Noboa le seguimos dando. Se ha vuelto a hacer, así es. Bien, el tiempo se nos ha agotado, Fernando, muchísimas gracias. Terminemos con una brevísima reflexión en este día muy especial y particular para el pueblo católico, que es mayoría en Ecuador. Una reflexión por Semana Santa, en este Viernes Santo. Bueno, yo digo, Cristo murió en la cruz a consecuencia de todo esto. Es decir, la sociedad que crucificó a Jesús era muy parecida a la nuestra, ¿verdad? La gran diferencia de todo esto es que esa muerte de Jesús fue su comportamiento, su vida, fue tan coherente, tan extraordinaria, que fue una muerte útil, de amor, de misericordia, ¿no es cierto? Y que es posible ese otro mundo ese otro mundo donde ya no reinan solo los valores antivalores de la codicia, de la prepotencia, el poder y el dinero, y donde la solidaridad, el amor, de la defensa de los más débiles, tiene la prioridad. Yo creo que hay que ligar la muerte de Jesús con la política, hay que ligarla porque precisamente el mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección no es solo para devotos, gente creyente. Yo creo que hay un mensaje universal para todo ser humano, para todo creyente y no creyente, porque los valores que se revelan en la muerte y resurrección de Jesús son valores profundamente humanos y constructores de vida. Bien, muchísimas gracias a Fernando Vega, exasambleísta constituyente, miembro del Foro por la Defensa de la SUAI y del Cabildo por el Agua.